Hemos llegado al paso Tell Don't Ask. En el paso anterior de Parameter Object, aprendimos a marcar qué partes de nuestro código no cumplen con la ley de Demeter. En este paso vamos a cumplir con esa ley. Además, vamos a utilizar este nuevo principio de Tell Don't Ask para lograr un Parameter Object inteligente. Primero hablemos de la ley de Demeter. ¿Cómo vamos a cumplirla? Hemos hablado de que cuando yo como el cliente de este objeto mi amigo, no solo conozco a mi amigo, sino que entonces conozco a las dependencias de mi amigo, a la que llamamos la billetera. Entonces esto me genera un diseño rígido. En el paso anterior, cada línea de código que no cumple con la ley de Demeter, la marcamos. Y entonces en este paso vamos a convertirla en una función de ese parameter object, con lo que vamos a lograr cumplir la ley y darle inteligencia a este objeto. Veamos este ejemplo del algoritmo de sujetos. Tenemos la función obtenga el nombre en mayúscula que recibe la información, que es nuestro parameter object. Entonces al introducirlo, hicimos que esta línea no solo requiera conocer de la información .nombre, sino que introdujimos otra operación aquí donde hacemos la mayúscula en el toOper. Lo que vamos a hacer entonces para cumplirlo es de que el objeto información del solicitante tenga una nueva propiedad que se llama nombre en mayúscula. Y internamente esta propiedad va a ser el nombre.toOper. Después de cumplir la ley de Demeter, vamos a poner nuestra mirada en este principio. Tell Don't Ask nos dice primero, no haga lo que el objeto puede hacer por sí mismo. Y veámoslo como un ejemplo. Aquí tenemos la función apellidos en mayúsculas, que vemos que está haciendo más de una operación en esta línea. ¿Por qué? Bueno, está obteniendo el primer apellido y el segundo apellido y además está haciendo una concatenación. Estas son las dos operaciones. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle directamente al objeto de la información sus apellidos. Es decir, internamente él va a hacer esta concatenación. Así estamos logrando que entonces el objeto pueda hacer lo que él puede ya realizar con las propiedades con que cuenta. Este es otro ejemplo. Tenemos la función obtenga el serial number del extranjero que recibe igualmente este parameter object. Como tenemos aquí una línea que tiene más de una operación, pues está obteniendo esta propiedad y además está haciendo la concatenación. Entonces vamos a darle la inteligencia parameter object para que simplemente él nos dé el serial number del extranjero. Internamente va a hacer precisamente esta operación. En este otro caso tenemos la función nacional, donde vemos que no está haciendo una concatenación, sino que está haciendo una comparación. Pero además está obteniendo la propiedad del tipo de información del parameter object. Entonces vamos a hacer igual que con los otros dos ejemplos. Creamos una función que nos abstraiga de esto y así entonces tenemos una línea de una sola responsabilidad. La segunda parte de este principio nos dice que no debemos preguntarle al objeto por su tipo para entonces pedirle luego algo más. ¿A qué me refiero con su tipo? Bueno, normalmente esto se representa por enumerados o por valores booleanos. Como en este caso, veamos la función obtenga el serial number. Obtenga el serial number está preguntándole al objeto si es nacional. Y esto entonces es la función nacional que creamos hace unos momentos, donde estamos preguntando de acuerdo a su propiedad tipo de identificación si es de acuerdo a un enumerado. Cuando vemos los enumerados entonces podemos pensar de que este principio podría estarse violentando y entonces podemos mejorar nuestro diseño.
Aquí le estamos pidiendo entonces, de acuerdo a su estado o a su tipo, que él nos dé el serial number nacional o extranjero. Y esto a su vez es el llamado a las funciones, obtenga el serial number extranjero y nacional. Voy a poner estas funciones en el orden correcto solamente. Serial number nacional o extranjero y este sucesivamente, entonces es el llamado a las mismas funciones del objeto. Como entonces estamos pidiéndole al objeto y el principio lo que nos dice es que no le pidamos sus cosas, sino que de una vez le digamos. Es decir, yo necesito el serial number. Él internamente entonces va a saber hacer estas decisiones. Voy a tomar y observemos exactamente lo que voy a tomar. Voy a tomar el if y las funciones que usa el if. Y vamos a pedirle directamente al objeto la información que obtenga el serial number. Como esperamos entonces, él va a tomar las decisiones internamente y eso va a facilitar mucho el código fuente. Aquí vamos a generar el método obtenga el serial number dentro de ese objeto. Y voy a presionar F12 para moverme a ese objeto. Aquí entonces voy a poner la implementación que había copiado hace un rato. Veamos que ahora obtenga el serial number, va a preguntar si es nacional. Pero esta función nacional le está preguntando al mismo objeto si es nacional. Entonces podemos sustituirlo simplemente por el llamado a la función nacional sin parámetros. Para que quede bien claro, ven que estoy tomando esta función y esta función es la que queda aquí. Es decir, ya no estamos viendo el objeto desde una perspectiva de una tercera persona, sino que lo estamos viendo desde su perspectiva interna. Es decir, simplemente puedo quitar los parámetros y utilizar las funciones que se habían creado anteriormente. Bien, ya compila. Entonces veamos, los objetos de afuera le van a pedir al objeto que obtenga el serial number. Él internamente va a saber si él es nacional y va a obtener el serial number correcto. Voy a mover esta función al lugar correcto para que se lea más fácil. Porque ahora vemos que esta debería ser la única función pública. Él obtiene el serial number de acuerdo a su tipo y entonces las otras pueden ser funciones privadas. Contamos entonces ahora con el parameter object que ahora es inteligente. Podemos preguntarle directamente el serial number, él mismo va a consultar su estado interno y así nos va a dar la información. Es decir, ya no estamos pidiéndole, ya no estamos preguntándole cosas al objeto para tomar decisiones nosotros acerca de sí mismo, sino que simplemente le estamos indicando qué es lo que necesitamos. En resumen, utilizamos la ley de Demeter para darnos cuenta de algunos lugares donde podemos mejorar nuestro código y eso nos permitió darle inteligencia a ese parameter object. Además, el principio Tell Don't Ask nos dijo 1. No haga lo que el objeto puede hacer por sí mismo y entonces le dimos más inteligencia a ese objeto. Y segundo, no le pregunte por su tipo para decidir cómo preguntarle otra información adicional. Simplemente entonces lo que hemos hecho es decirle al objeto exactamente lo que necesitamos y él entonces toma sus decisiones. Por supuesto que la mejor manera de ver estos principios en acción es con un refactoring en vivo. Entonces visite softwaremantenible.com para consultar los ejemplos que tenemos para este paso.